Damos voz a historias desde el corazón. Damos voz a historias desde el corazón. Bienvenidos amigos a su espacio Carleando, donde les traemos historias desde el corazón. Les traemos invitados especiales que tienen una historia impactante, personas que están haciendo cosas maravillosas en el reino de Dios y se están dejando usar por el Señor. En esta oportunidad tengo la bendición de tener al pastor Luis Ángel Díaz. Él es líder y pastor de la Iglesia de Dios en El Salvador, también es maestro y conferencista, y le doy la oportunidad ahorita que él se presente. Es un gusto tenerlo, pastor, con nosotros en esta oportunidad en Carleando. Bienvenido. Muchas gracias. Mi nombre es Luis Ángel Díaz. Tengo 59 años de edad, 42 años de ministerio pastoral y he estado involucrado en el ministerio de la Iglesia de Dios en El Salvador durante todos esos años. Aparte de eso, he estado sirviendo durante 4 años en la Junta Directiva de Alianza Evangélica de El Salvador y como presidente de la misma durante 2 años. Ha sido un servicio ad honorem que he estado realizando ahí y pues dentro de la denominación pues he estado sirviendo como pastor, maestro, supervisor en varios niveles y pues perteneciendo también a la Junta Directiva durante muchos años. Así que eso me ha permitido tener un cúmulo de experiencias ministeriales y en cuanto a lo familiar, pues soy casado, tengo 2 hijos, 2 de ellos los que forman parte del Ministerio GDS Van y ahí estamos en ese proceso dándole seguimiento a todo lo que Dios quiera hacer en nuestra vida. Gracias por esa presentación y comentarnos acerca de lo que ha hecho en este tiempo. Tiene una gran experiencia y ya vamos a hablar un poquito acerca de ello, pero me gustaría que exploráramos la parte suya, es decir, ¿quién es Luis? Cuéntenos un poco acerca de usted. Bueno, en cuanto a mi persona, pudiera destacar algunos aspectos en cuanto a mi niñez, por ejemplo. Llegué a ser parte de la vida cristiana a los 7 años de edad y a los 14 y medio tomé en serio el evangelio como le pasa normalmente a todos los niños y jóvenes en las iglesias que llegan a tomar en serio el evangelio hasta que lo han entendido y sobre todo hasta que han entregado su corazón de verdad a Cristo. Así que en cuanto a la niñez, diríamos en el aspecto de iglesia, llegué a ser parte de los caminos de Dios a los 7 años. Por otra parte, pues durante mi adolescencia estuve involucrado en la iglesia local, siempre de Iglesia de Dios, y ahí estuve sirviendo como presidente juvenil local, luego presidente juvenil de distrito, luego de región, luego de zona y en el año 1987 al 90 estuve sirviendo como presidente juvenil nacional. Personalmente, pues he formado una familia. Mi esposa se llama Ana Luisa Madrid de Díaz y mis hijos Luis Aristides e Ingrid, que ya son jóvenes adultos a estas alturas. Hemos estado involucrados en el proceso de formación de ellos, así que somos una familia de 4, ¿verdad? En cuanto a la parte académica, Dios me ha permitido poder estudiar los aspectos básicos, ¿verdad? En el caso del bachillerato en humanidades, luego un bachillerato en teología, luego un profesorado, luego una licenciatura en ciencias de la educación, una maestría en docencia universitaria y una licenciatura en ciencias religiosas. Así que académicamente ese ha sido mi proceso de formación, que ha sido todo siempre parte de un milagro de parte de Dios para yo poder estar estudiando esos programas, porque si hablamos desde el punto de vista humano, yo no hubiera podido estudiar nada de eso, pero Dios siempre en su misericordia provee los recursos, hace lo que tiene que hacer para lograr que uno alcance esos propósitos. Así que en términos personales, pues pudiera señalar esos detalles adicionales. Excelente, pastor. Y qué interesante lo que estaba diciendo, que a veces por nuestras propias fuerzas o medios es imposible a veces hacer actividades académicas, ministeriales, qué sé yo, pero en esos momentos donde nos rendimos ante el Señor y reconocemos que por nosotros mismos somos incapaces, es donde Él empieza a obrar y a manifestarse de una manera especial y sobrenatural en nosotros.
pero cuéntenos cómo es que inicia su ministerio en el pastorado, cómo es su llamado, cómo siente ese deseo de predicarle a las almas y de empezar a activar en este ministerio. Bueno, básicamente eso fue originado a los 14 años y medio. Resulta Wow. que durante los años antes de los 14 y medio, pues lo que empecé a demostrar fue un desinterés absoluto por asuntos espirituales, y hasta los 14 años y medio fue que yo pude entender el Evangelio en una ocasión en donde por mi mismo desinterés yo siempre me sentaba en la parte de atrás, ¿verdad? En la última línea de bancas. En esa época era común que en las iglesias hubieran bancas, así que con una actitud de desdén, de desánimo, de desinterés, de pereza, así llegaba yo a la iglesia, pero no era por voluntad propia, sino porque mis padres me obligaban a asistir. Resulta de que en una de esas ocasiones Dios habló a mi vida y pude entender el Evangelio y tomé la decisión de reconciliarme con Cristo. Luego, pues a los pocos meses me involucraron en el ministerio de jóvenes y ahí fue donde se aclaró básicamente el llamado de Dios para mi vida. Y luego, pues lo pude observar en cuanto a que el ministerio de jóvenes que yo estaba dirigiendo, al principio era formado por 20 jóvenes, pero después, pasados 9 meses, ya éramos 80 jóvenes. Eso para mí fue sorprendente, y en todo ese proceso el pastor estaba observando de que estaba mostrando ciertas características que no eran muy comunes en los miembros de la iglesia, lo cual lo llevó a la conclusión a él de que yo era llamado por Dios al ministerio. Él me lo dijo, pero yo no lo tomé en serio. Yo le dije, no, pastor, yo para eso no. Sin embargo, ya Dios tratando en el llamado, y a los 16 años y medio hice mi compromiso de llamado al ministerio. Así que a los 17 años y fracción más o menos fue que tomé la primera iglesia, muy jovencito, ni siquiera tenía documento de identidad, y así empecé a servir. Entonces todo empezó básicamente en mi trabajo como líder de jóvenes, y creo yo que la gran mayoría de pastores, no es todos, pero la gran mayoría de pastores e inclusive pastoras, porque hay algunas denominaciones que promueven el trabajo del ministerio de la mujer en cuanto a pastoras, todos pasamos, la gran mayoría pasamos por el ministerio de jóvenes, siendo líderes, y en esa experiencia y en esa dinámica es que recibimos el llamado de Dios, y aquí estamos, ¿verdad? 42 años después, yo puedo decir, Dios no se equivocó. Obviamente Él cambió toda la agenda personal y pues me empujó, literalmente hablando, ¿verdad? O figurativamente hablando, más bien dicho, me empujó para poder servir en el ministerio. Entonces, básicamente todo empezó ahí, en el contexto del ministerio de jóvenes, y creo que los actuales líderes de jóvenes tienen que ponerle atención a eso, porque generalmente Dios los inquieta, Dios los va a entusiasmar, los va a enamorar, ¿verdad? Para que logren servir al Señor. Así que así fue como yo me terminé involucrando en el ministerio, y cuando le dije a mi mamá que yo iba a dedicarme al ministerio pastoral, ella muy contenta me dijo, hijo, para mí será un privilegio tener a un pastor en mi familia. Así que eso a mí me estimuló tanto, me alegró tanto, porque lo que yo había pensado era que mi mamá me iba a regañar, ¿verdad? Pero no fue así, sino que más bien me estimuló y me dijo que ella iba a ser el principal respaldo para mí dentro del ministerio, y así lo fue hasta el fallecimiento de ella. Ella cumplió su palabra. Ella fue un pilar fundamental dentro de la primera década de ministerio que yo pude realizar. Y qué interesante eso que está comentando, que los jóvenes son un grupo de la sociedad al cual hay que prestarle atención, porque somos vulnerables muchas veces a ataques del enemigo, como también a recibir ese llamado que Dios tiene para todos nosotros. Ahora bien, 42 años que usted nos menciona que tiene de ministerio, se dice fácil, pero es una trayectoria súper grande. ¿Nos pudiera contar algunos desafíos que ha tenido y cómo usted se ha sentido respaldado, ya sea por su familia, por Dios, en esos desafíos que usted ha enfrentado en su trayectoria ministerial? Bueno, puntualmente cuando me han llamado para servir en ciertos niveles, en ciertos ministerios, me he sentido como no apto
Creo que la gran mayoría de los que estamos sirviendo en ministerios o en iglesias, al inicio no nos sentimos ni adecuados ni aptos para poder servir. Sin embargo, en el proceso uno se da cuenta de que sí tiene las aptitudes, que sí tiene el llamado y que por supuesto las áreas deficitarias se resuelven con capacitación, con formación, y en el proceso uno se va dando cuenta de que sí podía hacerlo. Así que creo que puntualmente en cada momento que me han llamado o me han hecho participar en ciertos niveles, en ciertos ministerios, es donde he sentido la parte más crítica. He dicho, no, yo no quiero, no puedo, no estoy capacitado para eso. Fue lo que sucedió cuando me seleccionaron como líder juvenil local en la iglesia donde yo estaba de miembro. No me sentía capaz. Sin embargo, el pastor me dijo, usted puede hacerlo. Y por supuesto que en esa época no habían programas de formación de líderes de jóvenes. Cada quien tenía que hacer lo que como podía. Como pudiera, ¿verdad? Y en esa ocasión tenía yo, gracias a Dios, una cualidad, y era de que me gustaba leer. Entonces, eso me permitió poder investigar por mi cuenta cómo hacer mi trabajo como líder de jóvenes. En aquella época habían muy pocos libros, no que no existieran, sino que las traducciones en español no eran en abundancia. Entonces recurrí a algunos libros que fueron el manantial, digamos, de donde yo tomaba las ideas, y así fue como yo pude realizar. Pasados los años me di cuenta de que lo que yo estaba haciendo se llamaba pastoral juvenil, pero yo no sabía lo que estaba haciendo realmente. Así que Dios en su misericordia me permitió poder desarrollar eso. Así que básicamente es lo que a todo cristiano le sucede. En mi caso, siempre que me han llamado a ciertos niveles de liderazgo o ciertas áreas de ministerio, no me he sentido adecuado, pero en el proceso lo he hecho. Al inicio quizás hasta con miedo, hasta con preocupación enorme, inclusive hasta sudar helado, como decimos, ¿verdad? Asustado por lo que he tenido que realizar, pero ya estando en funciones me doy cuenta de que Dios no se equivoca. Siempre Él nos va a exponer a oportunidades de servicio y lo vamos a hacer bien. Eso sí, que hay una parte humana que tenemos que hacer, y es capacitarnos y formarnos para poder cumplir con la tarea que se nos ha asignado. Excelente. Y yo he tenido en el programa a veces también a hijos de pastores y nos comentan que para ellos a veces es difícil el tener que compartir el tiempo porque sus papás tienen, digamos, una responsabilidad directa con la iglesia, pero también una responsabilidad familiar. Pero en el caso particular suyo, pastor, ¿cómo ha sido ese proceso de tener el balance entre familia, en el ministerio, las diferentes responsabilidades que tienen ambas obligaciones, verdad? Bueno, realmente siempre ha sido crítico. Ese es un problema que no se resuelve del todo, pero tiene que hacerse. Yo ya estaba casado cuando yo empecé mi formación en la universidad y no fue nada fácil, obviamente. Por eso es que yo recomiendo a los jóvenes solteros que terminen sus estudios universitarios estando solteros, porque ya casados es un problema complicado. Más cuando hay responsabilidades. Hay muchas responsabilidades. Económicamente no siempre se puede solventar porque hay prioridades en la familia. Entonces, en este caso fue difícil establecer el balance. No es fácil, pero hay que intentar, ¿verdad? Y en el proceso uno va avanzando, ¿verdad? Porque esa es la aspiración, mejorar, ¿verdad? En mi caso, yo realicé mis estudios tanto teológicos como académicos seculares ya estando casado, ¿verdad? Y obviamente requería un esfuerzo el doble esfuerzo, ¿verdad? Así que haciendo malabares, como decimos, ¿verdad? Atendiendo asuntos ministeriales, la familia, mis estudios académicos, durante una buena cantidad de años, quizá un estimado de unos 15, 18 años constantes de estudio. Eso ha sido un proceso bien sacrificado, sin embargo vale la pena.
El que quiere mejorar tiene que decidir estudiar. Si no estudia, no mejora. Y no va a estudiar cualquier cosa, tiene que estudiar lo que su vocación le indica, ¿verdad? Para eso uno tiene que recurrir a herramientas que los psicólogos ofrecen, como son los exámenes de aptitud, para uno determinar cuál es el potencial para cada uno y diseñar su proceso de formación en base a esa aptitud que ya Dios en su misericordia la ha asignado. Y así es como uno puede tener un mejor desenvolvimiento, porque estudiar algo para lo cual no tiene vocación no es recomendable, ¿verdad? Uno tiene que ubicarse en cuanto a eso para que el aprovechamiento sea óptimo, tanto en la inversión económica que va a hacer, en el tiempo que va a invertir, que de verdad traiga un provecho y una mejoría, y sobre todo el producto del buen desempeño dentro de lo que uno ha seleccionado. Así que es difícil hacer el balance, pero hay que hacerlo porque Dios nos ha llamado a mejorarnos, y en mi caso la decisión que tomé fue que mis estudios siempre los iba a tomar como una herramienta para servir mejor al Señor, y así es como me he mantenido durante todas estas décadas. Bueno, y en su caso, ¿ha tenido la bendición o el éxito de que sus hijos también sirven? O sea, tienen un ministerio musical. Eso Sí. quiere decir de que usted los pastoreó. ¿Y a qué nos referimos con eso? Es decir, ¿cómo usted influyó para que su familia también se involucrara con Dios y tuvieran ellos también una relación con Dios? Bueno, justamente el libro que he escrito aborda esa etapa de la vida. Creo yo que todos los padres, en el propósito de desarrollar una visión, necesitamos tomar ciertas decisiones, pero esas decisiones no tienen que ser tomadas a la ligera, ni tampoco decisiones desinformadas, sino que uno tiene que buscar la información adecuada, la mayor cantidad de datos posibles para poder entender qué es lo que realmente va a hacer. En el caso de mis hijos, lo que yo hice fue que, llegando ellos a su 9º grado, les realicé un examen de aptitud en el que pude descubrir cuál era el potencial de cada uno de ellos. Y en base a ese potencial, dado que yo estaba estudiando justamente una carrera en el área de ciencias de la educación, me facilitó el hecho de diseñarles a cada uno de ellos su proceso formativo a largo plazo. Así que eso permitió de que ellos pudieran desenvolverse en áreas de estudio que estaban dentro de sus competencias. Y luego, pues, el resultado final fue fabuloso, ¿verdad? Debido a que pude responder a los aspectos elementales, fundamentales de las capacidades de ellos. En ese sentido, yo siempre aconsejo a los padres y madres a que invirtamos en los hijos sin lástima. Es decir, si estamos seguros cuál es el potencial de ellos, tenemos que invertir para que el desarrollo de ellos sea completo, sea total. Así es como mis hijos, pues gracias a Dios, ellos, después de un largo proceso formado por una cantidad de acciones que hicimos, ellos pues se lograron graduar de sus carreras universitarias y aprendieron idiomas. Los dos hablan inglés, español y francés. Entonces, su desenvolvimiento a largo plazo funcionó, ese proceso de formación. Entonces, los padres y las madres no tenemos que improvisar la formación de los hijos, tenemos que informarnos de manera profesional, de manera científica, de ser posible, agregado, por supuesto, en el caso de los cristianos, esa palabra de ciencia y palabra de sabiduría que necesitamos de parte del Espíritu Santo para que podamos entender cuál es el potencial total de nuestros hijos. Así que la inversión en los hijos tiene que ser, ningún padre tiene que actuar de manera perezosa ni desatendida en cuanto a la formación de los hijos, porque si no lo hace de manera correcta, le va a pasar factura, ¿verdad? Porque los hijos no van a desarrollar el potencial para el cual Dios los ha preparado, ¿verdad? Y tenemos que actuar de tal forma que estemos seguros que lo que estamos invirtiendo es en lo correcto, ¿verdad? Es en la pasión de los hijos. Y eso pues permite de que los hijos lleguen a desarrollar un potencial que hasta de repente en lo personal a mí me sorprende, pues, porque
Ya ellos, una vez llegaron a su mayoría de edad, empezaron a tomar sus propias decisiones basadas en las decisiones que yo había tomado por ellos, porque eso así es, todo padre y madre toma decisiones por sus hijos antes de que ellos puedan tomarlas por sí mismos. Entonces, por esa razón uno tiene que ser bien responsable, muy bien informado para que las decisiones que tomemos en esa etapa en la que ellos no toman decisiones, nosotros las tomemos por ellos, pero que sean decisiones acertadas y que les van a servir a ellos como escalones en los que ellos van a tomarlo como base para las decisiones que ellos van a tomar en el resto de su vida. Entonces, en el libro que he escrito justamente abordo ese proceso y planteo ciertas reflexiones puntuales que vienen a ser como decisiones, como principios de decisiones que le pueden ayudar a los padres para poder insertar o diseñar para los hijos un proceso formativo más planificado. Gracias por su respuesta y ahora vamos a hablar de precisamente ese nuevo bebé que usted tiene, que nos está entregando a todos, donde le ha invertido tiempo, conocimiento, todo lo que usted ha aprendido. ¿Cómo se llama este bebé, esta obra que usted nos está entregando a todos nosotros? Bueno, el libro se llama Desarrollar una visión. Justamente acá tengo un volumen del libro, okay. Desarrollar una visión. El libro tiene ese tema por el hecho de que es lo que justamente Dios ha hecho con nosotros, conmigo y con mi familia, desarrollar una visión. Resulta de que todos los seres humanos estamos en esta tierra no de manera improvisada. Nadie está aquí por accidente. Todos estamos con un propósito. Lamentablemente, la gran mayoría de personas que no toman en serio la vida espiritual tiende a orientar su vida hacia otros propósitos que no es lo que Dios quería para sus vidas y terminan desperdiciándolo. Entonces, en mi caso, este libro lo decidí ponerle este nombre, Desarrollar una visión, reflexiones para la vida, porque justamente es el proceso de la vida de una familia. No es simplemente darle a los hijos ciertos recursos económicos o ciertos recursos académicos para que ellos se ganen la vida. Yo he oído a muchos padres decir, no, yo estaría satisfecho con que mis hijos se ganen la vida por sí solos, pero eso es demasiado limitado, porque no se trata solamente de respirar, ni de comer, ni de vivir o tener un lugar donde reposar o un lugar donde pasar largos años viviendo, sino que no, se trata de darle significado a la vida, de darle propósito a la vida. Por ese motivo es que yo le puse el tema de desarrollar una visión, porque a través de la historia de mi familia, empezando por mis padres hasta la época actual, que vendrían a ser 64 años de historia, yo relato desde la época de mis padres hasta hoy los aspectos que fueron clave en el cambio de rumbo de mi familia. Hay decisiones que mis padres la tomaron y otras decisiones las tomé yo. Y ahora mis hijos están tomando sus propias decisiones. Y todo está fundamentado en decisiones del pasado, decisiones que se tomaron hace 64 años por parte de mis padres, que ellos decidieron salir del lugar donde ellos vivían, salir del cantón. Ellos eran una familia pobre. Mi padre lo que quería hacer era sacar a la familia de la pobreza y 20 años después, con un gran esfuerzo y sacrificio, lo había logrado. Entonces, esa etapa la planteo en el libro, lo cual permite extraer principios de decisiones vinculadas al liderazgo para uno poder entender que hay decisiones que van a bendecir la vida de la descendencia o probablemente va a suceder lo contrario, que tendría en este caso un impacto muy negativo. Entonces, desarrollar una visión básicamente tiene que ver con identificar los diversos momentos en la historia mía como persona y mi familia, incluida la de mis padres, argumentar sobre qué es lo que sucedió en cada una de esas etapas, por qué sucedieron eso. Y al final de cada capítulo lo que yo hago es proponer reflexiones para la vida. Al sumar todas las reflexiones, dan como resultado 104 reflexiones, que vendría a ser mi aporte para las familias, tanto familias pastorales como familias comunes y corrientes de las iglesias, a fin de que a través de esas reflexiones de la vida
justamente hagan eso, reflexionar sobre lo que están haciendo para que sus decisiones sean mucho más adecuadas. Así que esa es básicamente la razón del por qué decidí ponerle al libro Desarrollar una visión, reflexiones para la vida. ¿Cuál es la idea central del libro y los objetivos que usted persigue al entregarnos esta obra? Pues fíjese que en cuanto a lo que es la idea principal del libro, yo decidí señalarla o escribirla de esta forma, y se la voy justamente a leer para no perder ninguno de los elementos de esa idea central. Yo puse lo siguiente: Dios entrega la visión, pero se construye y desarrolla en familia. Cada padre y madre deben liderar para guiar a su familia hacia la visión de Dios. Esto exige de los padres y madres que durante su vida deben formarse y capacitarse para liderar y administrar con excelencia la visión de Dios para su propia vida y la de sus hijos. Básicamente, en el libro yo lo que hago es destacar la capacidad de liderazgo que los padres tenemos que desarrollar. Nadie estudia para liderar familias. Todos estudiamos para liderar otras cosas, pero no nuestra familia. Ninguna universidad ofrece un programa de formación para padres, inclusive en las iglesias. Muy poco se hace para formar familias exitosas. Esto entonces hace de que los padres y madres tomen como modelos otro tipo de principios, otro tipo de ejemplos que no son bíblicos y lamentablemente no terminan bien el proceso, lamentablemente hasta fracasan. Por lo tanto, nosotros necesitamos orientarnos, capacitarnos de acuerdo a los principios y valores bíblicos que son la base de nuestras decisiones. Así tendría que ser. Pero, lamentablemente, la familia cristiana ha estado en crisis por la poca capacidad para poder estudiar la Biblia, poca oración o escasa oración, formación para dirigir familias casi nula. Entonces es obvio, la familia va a entrar en crisis. Y hay veces que los papás y las mamás dicen, no entiendo por qué nos pasó todo esto. Bueno, la razón es que nunca estudió, nunca se formó para poder dirigir a su familia en el proceso. Porque hay que ser honestos, como padres y madres aprendemos a ser padres en el camino, ¿verdad? Nadie nos dio un curso especial. No trae un manual, ¿verdad? No hay un manual, sino que lo que va saliendo, eso es a lo que vamos respondiendo. Y eso no es bueno. Nosotros tenemos que ser más intencionales. Así que esa sería la idea central del libro. En cuanto a la función social y los objetivos que tiene el libro, ¿cuáles serían, pastor? Pues fíjense de que son 4 objetivos los que yo tengo como planteados que quiero lograr con el libro. El primero es identificar una ruta para sacar a la familia de la pobreza espiritual, económica, familiar y ministerial. Segundo, proveer herramientas prácticas a los padres y padres pastores para guiar a sus hijos hacia el éxito espiritual, laboral, financiero y familiar. Luego, el número 3, inspirar a jóvenes a descubrir y conectar con su propósito, desarrollando su máximo potencial en las esferas económicas, ministerial, profesional y espiritual. Y número 4, despertar el sentido del legado en los líderes adultos para bendecir y transformar a la próxima generación. En estos objetivos, básicamente lo que yo estoy planteando es una ruta que los padres y madres podemos seguir, y esa ruta es explicada en las reflexiones que agrego a cada capítulo, al final de cada capítulo. En cuanto a herramienta práctica, este libro no es un manual, pero tiene ciertas características de manual que lo hacen ser un recurso de constante consulta. O sea, un manual es justamente eso, es un recurso de constante consulta. En este caso, el libro, como digo, no es en sí una herramienta, no es en sí un manual, pero tiene ciertas características que lo hacen como un libro necesario de lectura constante, porque las circunstancias van cambiando a nuestro alrededor y requieren nuevas formas
para poder solucionar problemas. Y luego pues inspirar a los jóvenes a que ellos pueden crecer, pueden desarrollar su potencial. Muchos jóvenes lamentablemente no tienen el suficiente estímulo en sus hogares y terminan desperdiciándose. Y luego pues el sentido de legado, que es importantísimo. Todos los adultos nos queda poco tiempo, no son muchos años los que vivimos en esta tierra, por lo tanto tenemos que apresurarnos para que los hijos sean quienes continúen con ese proceso de desarrollo, y lo mismo tendrían que hacer ellos cuando vayan subiendo en cuanto a edad de años se refiere. Así que en este caso serían esos los objetivos, y es mi deseo que los padres y las madres tengamos ideas frescas, ideas que a lo mejor nunca se han pensado, ideas que nos ayuden a descubrir problemas que nunca ni siquiera se nos ocurrió que podían suceder. Así que es como una manera en la que los padres y las madres abramos los ojos para poder ver qué es lo que estamos haciendo y si lo que estamos haciendo es lo correcto o es lo incorrecto. De manera que esos serían los 4 objetivos que yo persigo con el libro. El libro se llama Desarrollar una visión. Una visión. ¿Está disponible en qué plataformas o de qué manera podemos buscarlo para obtener esta excelente herramienta que me parece sumamente interesante? Y tanto personas solteras como personas que tienen ya familia deberían de adoptarla, porque me parece refrescante todas estas ideas que nos está compartiendo, porque realmente necesitamos un progreso no solo, digamos, académico, en pensamiento, sino también espiritual, y me parece que este libro es bastante integral y nos puede ayudar muchísimo. Pero ¿cómo lo pudiéramos encontrar acá en el país, pastor? Bueno, el único lugar de venta en San Salvador es en la librería de la UCA, que está ubicada en el centro comercial Soho, así se llama el centro comercial. Está entre los sectores de la Gran Vía, más o menos está cerca de la Gran Vía, es un centro comercial muy conocido. Y aquí en Santa Ana pueden comunicarse al 7903-6160, que es el número de un pastor de aquí de Santa Ana, que tiene los libros a disposición para poder ofrecerlos. Así que es el 7903-6160. En el caso mío, pues también pueden comunicarse con mi persona. El número personal es el siguiente, es el número 7223-5768, 7223-5768. En mi caso, yo puedo hacer los arreglos para que le llegue vía encomienda esos libros a cualquier lugar del país con dirección exacta, ¿verdad? Ese servicio es adicional, obviamente, pero puede ser así. Así que ahora tenemos una red de comunicación a través de muchos medios que pueden justamente hacer llegar los libros a una dirección exacta. Excelente, pastor. Para ir finalizando esta entrevista, ha sido muy refrescante platicar con usted, pero me gustaría que nos dejara como un mensaje de esperanza o una recomendación sobre cómo podemos tener éxito en todas las facetas de nuestra vida. A veces pensamos que solo debemos trabajar en un área y eso es muy limitado, pero ¿cómo podemos ser personas exitosas tanto en lo espiritual, en lo académico, en el trabajo, en lo familiar? ¿Qué consejo nos da el pastor Luis Ángel Díaz para poder nosotros lograr este objetivo? Bueno, en primer lugar, hacer de nuestra relación con Dios la prioridad número 1. Todo ser humano que pone en primer lugar su relación con Dios va a provocar que su vida se ordene. En términos tecnológicos ahora se ocupa esa palabra de resetear. Entonces, si nosotros estamos conectados con Dios a través de la oración y el estudio de su palabra, el congregarnos y el estar sirviendo a los demás, vamos a lograr que Dios haga un cambio en nosotros. Así que eso es lo principal. Lo segundo es que cada uno de nosotros tenemos que descubrirnos, es decir, estudiarnos a nosotros mismos para poder identificar cuál es el potencial, cuál es la tendencia que tenemos en cuanto a inteligencias, ¿verdad? Porque ahora se conocen muchas inteligencias,
las inteligencias múltiples, cuál es la que yo tengo, eso puede ser investigado. A través de evaluaciones psicológicas uno puede llegar a descubrir cuál es su tipo de inteligencia. Número 3, invertir sin lástima en ese proceso formativo, porque a la larga eso le va a traer oportunidades. Dios va a poner oportunidades enfrente de cada uno. Por lo tanto, tenemos que estar preparados dentro de las capacidades que Dios mismo nos ha dado. Y número 4, ser generosos. El hecho de dar a Dios, de dar a nosotros mismos, de dar a nuestra familia, de dar a otras personas, y cuando hablo de dar me refiero a cualquier tipo de dar. Es decir, nosotros tenemos que entender que estamos al servicio de los demás, tanto de Dios como de los demás, pero empezando por nuestra familia. A muchos les gusta servir fuera de sus familias, pero ese es un error. A los primeros que tenemos que servir es a Dios, luego a nuestra familia y luego a los demás. Así que esa actitud de generosidad tiene que ser formada en nosotros, porque tampoco llegamos a ser generosos así por así, ¿verdad? Por casualidad, no. Es que tenemos que aprender a ser generosos. Por eso es que Dios ha hecho de nosotros seres humanos que aprendemos. O sea, nosotros no nacemos aprendidos, todo lo tenemos que aprender, y la generosidad de igual forma se aprende. Así que esos serían los 4 consejos que pudiera entregarles. Gracias de verdad por la oportunidad de conversar con usted y que nos haya ilustrado de una manera tan sencilla todas las cosas que podemos hacer para poder lograr desarrollar una visión o poder ser exitosos en la vida, y no solo en la vida secular, sino también en la espiritual. Así que dejo el espacio para que se despida, y también pueden buscar al pastor en redes sociales si usted desea adquirir el libro Desarrollar una visión, o desea también conversar con él. Él es conferencista, puede buscarlo en Facebook como Luis Ángel Díaz Andino. Así que dejo el espacio para que se despida, pastor. Muy bien, gracias por la invitación nuevamente, y en redes sociales pueden encontrarme tanto en Facebook como en YouTube como Pastor Luis Ángel Díaz. Así estoy en las redes sociales. Así que esperamos en Dios pues que podamos seguir en contacto. Siempre de manera diaria yo publico tanto documentos escritos como también videos de 20 minutos aproximadamente, donde abordo temas de liderazgo para que podamos lograr ser mejores líderes, porque al final de cuentas lo que pesa en las decisiones es nuestra capacidad de liderazgo en cualquier área de la vida. Por eso es que yo en lo personal estoy muy interesado en el tema principal del liderazgo, porque es ahí donde se arma o se desarma todo, ¿verdad? Y es necesario que nosotros seamos más conscientes y desarrollemos nuestro potencial. Muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas bendiciones y gracias por compartir con nosotros. También a nuestros amigos de Carleando, gracias por ver este video. La mejor forma de apoyarnos es que lo pueda compartir para que llegue a más personas. Gracias a los que nos escucharon en Radio Savage también. Y por supuesto puede escucharnos en Spotify y iVoox para que pueda seguir también escuchando historias como la del pastor Luis Ángel Díaz. Él nos hizo muchas recomendaciones que podemos tomar y podemos ser exitosos con la ayuda de Dios, pero también debemos de ser disciplinados. Hasta la próxima semana. Esto fue Carleando. Muchísimas bendiciones. Que la pase muy bien. Damos voz a historias desde el corazón.